Ese Oviedo no escucha, me parece. Arturo. Muy bien, muy buenas noches. Es un gusto para mí que estemos reunidos otra vez en este espacio que la consultora Oviedo y Landaure ha construido, ¿no? Para un debate sereno, para un debate académico y para un debate político, ¿no? De la situación actual del país. Esta noche vamos a tratar el tema de la Constitución y la crisis política, ¿no? Dejo en el uso de la palabra al doctor Arturo Landaure para inaugurar esta conferencia. Gracias, doctor Oviedo. Señoras y señores, muy buenas noches. Mi nombre es Arturo Landaure González, gerente general de Oviedo y Landaure en Consultores, y le doy la más cordial bienvenida a este acto político académico que hemos titulado Constitución y crisis de gobernabilidad. Como ustedes habrán podido apreciar en la convocatoria de esta conferencia que dictará el doctor Edgar Carpio Marcos, dos preguntas han motivado nuestra atención sobre este tema. ¿Es necesario cambiar la Constitución vigente? ¿Y puede un cambio constitucional conducir a una dictadura? Ambos interrogantes se inscriben hoy en el ámbito del debate político en circunstancias muy especiales para nuestro país. Y ello es así porque tanto el señor presidente de la República como su anterior presidente del Consejo de Ministros, el señor Valer, han manejado el tema intentando ponerle paños fríos, mientras que integrantes del Partido Perú Libre vienen agitando esta bandera, sobre todo a través del Parlamento Nacional y de los dirigentes de dicho partido. Desde otro horizonte existe toda una movilización en contra de la posibilidad de un cambio constitucional que se ha invisibilizado en tanto, pero no ha dejado de actuar, que sin duda recobrará visibilidad en el presente próximo. Llama la atención en este contexto la posibilidad de presentación de una serie de reformas anunciadas por el Partido Morado con ocasión del retiro de iniciativas constitucionales presentadas con anterioridad. En realidad, la persistencia, sea en el cambio de constitución, sea en conservar la vigencia de la constitución actual, son actitudes respecto de una manera de ver la política general de un Estado que reviste caracteres antagónicos. Es por esto que hablar de la Constitución como un instrumento que garantiza la democracia liberal o puede constituir un medio para intentar una visión totalitaria adquiere sentido. Desde luego que se trata de un asunto complejo donde lo constitucional implica consecuencias económicas, culturales, religiosas, y no solo en el Perú, sino con el exterior. Es por esta complejidad que hemos invitado y nos sentimos honrados con su aceptación del doctor Edgar Carpio Marcos, quien no solo es un reconocido profesor universitario, sino que además es un destacado constitucionalista con experiencia de gobierno como viceministro de Justicia. Así pues, les reitero mi más cordial bienvenida a este ámbito de debate que viene convirtiendo en un lugar frecuente de serena pero firme reflexión de los problemas del Perú. Uso la palabra al doctor José Oviedo Palomino. Adelante, doctor. Muchas gracias, don Arturo. En realidad, la consultora ha constituido este espacio, ¿no? para el debate, como lo decía con anterioridad. Disculpe, doctor, que se apagó su micrófono. Bien. ¿Sí? Correcto, adelante. Muy bien. Muy bien. El doctor Edgar Carpio Marcos, ¿no? No solamente es un intelectual destacado en el ámbito del derecho y específicamente el derecho constitucional, sino que es mi amigo. Y disculpen ustedes esta referencia de carácter personal, ¿no? Nos conocimos en el Congreso de la República
cuando él era asesor de la Comisión de Constitución, y desde ese momento hemos tenido una larga interacción respecto de los problemas, no solamente técnicos del derecho constitucional y del derecho parlamentario, sino que además hemos tenido conversaciones acerca de temas de carácter político, ¿no? A los cuales hemos aunado pues algunos proyectos de carácter editorial, ¿no? Así que es para mí un gusto presentarlo esta noche, ¿no? Y además decirles que conversatorio no es un conversatorio, es decir, no terminará con la exposición del doctor Carpio Marcos, sino que además habrá un ámbito de preguntas que serán sumamente interesantes para todos, ¿no? Dejo con el uso de la palabra al doctor Edgar Carpio Marcos. Gracias, José. Gracias, doctor Landaure. Bueno, en primer lugar, mis primeras palabras tienen que ser para agradecer la invitación, pedirles nuevamente mil disculpas. Estos inconvenientes, digamos, técnicos siempre nos rebasan un poco para quienes no estamos muy acostumbrados con este tipo de plataformas. En este caso me parece que es la laptop la que tiene los problemas. Y eso impidió, pese a estar dentro, digamos, un espacio de 20 minutos antes, tratar de estar conectando y estar alistando las cosas, sin embargo, haber tenido todos estos inconvenientes. Les pido las disculpas correspondientes. Y mi agradecimiento a Pepe, al doctor Landaure por esta invitación, y a ustedes el agradecimiento, digamos, por estar aquí presentes con nosotros. Fíjense, yo quisiera hacer una confesión. La verdad es que no sé si esta sea una situación en la que se encuentren todos los profesores a quienes nos invitan, sobre todo a propósito de temas tan problemáticos, tan conflictivos, como los que vivimos en las actuales circunstancias, ¿no? Cuando convinimos con José para abordar el tema de constitución y crisis de gobernabilidad, lo dejamos así, digamos, en un espectro lo suficientemente amplio como para poder abordar diversas cosas y diversos temas, sin pensar, porque esto, digamos, ya estaba acordado hace no menos de 15 días, me parece, José, ¿no? Digamos, tener esta conversación. O sea, digamos, son 2 o 3 semanas sin que, digamos, los problemas de la coyuntura tuvieran algún tipo de relación con la aplicación del tema. Pero, digamos, a modo como pasaban los días, venía pensando cómo organizar el tema de exposición, ¿no? ¿Qué exactamente estamos entendiendo cuando hablamos de crisis de gobernabilidad y digamos, qué relación tiene la Constitución con esas crisis? Y entonces lo primero que hice fue tratar, digamos, de buscar qué es lo que es común entenderse por gobernabilidad, qué es lo que la gente medianamente informada entiende por este concepto, ¿no? Y encontré esta definición que me parece sumamente interesante y es la que, digamos, va a abrir un poco el marco y además los alcances del planteamiento de estos puntos, de estos hitos que quisiera presentar el día de hoy, ¿no? Conceptualmente, la expresión gobernabilidad se refiere a una relación que existe o cuando existe, mejor, un estado de equilibrio en el ejercicio del poder político derivado de la solución de cierto tipo de demandas sociales y la capacidad que tienen los gobiernos de atender estas de forma eficaz, de forma estable y de manera legítima. Un estado de equilibrio de lo que supone el ejercicio del poder político con un fin, el fin de solucionar, de llevar a la práctica cierto tipo de ofrecimientos que se puedan haber hecho y que han consentido, digamos, a un importante sector de la población con su voto a ciertos tipos políticos y que ha permitido que estos lleguen al gobierno, y la capacidad de ese gobierno para poderlos atender. Y aquí, digamos, hay 3 variables que son sumamente interesantes, ¿no? El tema de la eficacia, el tema de la estabilidad y el tema de la legitimidad.
estable. Un gobierno estable. Una capacidad del gobierno para conducirse de manera estable y legítima. Esta legitimidad puede entenderse, digamos, desde dos perspectivas, ¿no? Desde Weber, digamos, la legitimidad que tienen los gobiernos puede ser analizada desde un punto de vista de la legitimidad de origen, de si los procedimientos que han conducido para que finalmente se instale un gobierno son o no, digamos, válidos, han sido constitucionalmente establecidos, no han sido constitucionalmente establecidos. La legitimidad puede entenderse como una legitimidad de ejercicio, con independencia de cuáles sean, digamos, las variables, los requisitos, los supuestos de esa legitimidad de origen. Lo que importa es cómo te conduces en el gobierno, ¿no? ¿Qué nivel de aceptación tienes en el ámbito de la sociedad? Esa legitimidad es, decía Weber, la legitimidad de ejercicio. Pero no solamente se trata de legitimidad. Para analizar el tema de cuándo la gobernabilidad está en crisis y en qué medida, digamos, tiene algún tipo de incidencia en la Constitución, hay que, a su vez, considerar ese otro factor al que aludía cuando presentaba, digamos, esta aproximación conceptual de lo que se entiende por gobernabilidad. Decía o aludía a la capacidad de los gobiernos para poder atender las demandas sociales a las cuales se ha comprometido de forma estable. ¿Y qué supone esto de que se realice de forma estable en un Estado de Derecho? Evidentemente, esto supone respeto al ordenamiento jurídico. Esto supone respeto al ordenamiento constitucional. Esto supone, digamos, conducirse conforme a reglas preestablecidas que se encuentran no solamente estableciendo cuál es el modo como se accede al poder, sino cuáles son las reglas conforme a las cuales, una vez una persona se encuentra en el poder, debe conducirse. Y aquí vienen los problemas. ¿Qué tipo de problemas? El primer problema que viene, o que en primer lugar, digamos, destacar en la experiencia peruana, tiene que ver con el haberse puesto, incluso desde antes de acceder al poder, de haberse puesto en entredicho esta estabilidad de las reglas. Ustedes recordarán que no solamente fue un ofrecimiento electoral el tema de convocarse a una asamblea constituyente, sino que una vez que se instalaron en el poder, ese ofrecimiento lo han tratado, digamos, de llevar desde siguiendo diversos caminos, ¿no? Presentando proyectos de leyes con el propósito de que se convoque a una asamblea constituyente, recogiendo, digamos, actas que han sido llenadas con el propósito de que el Jurado Nacional de Elecciones convoque directamente a un referéndum para decidirse si hay o no una asamblea constituyente. ¿Y cuál es el problema aquí? ¿Por qué esto, digamos, podría generar la crisis? Bueno, es una crisis que ha generado el gobierno, claramente, ¿no? Porque esto proviene del gobierno y proviene de la mayoría parlamentaria que sostiene actualmente al gobierno. Y entonces la primera pregunta que tal vez tendríamos que plantearnos es aquella que se han formulado los organizadores del evento, ¿no? ¿Es necesario cambiar una constitución? ¿El cambio de una constitución puede conducir a una dictadura? Yo preguntaría tal vez, o formularía, sí, eso es lo que te iba a pedir, o tal vez formularía algunas preguntas que son previas, ¿no? Que tienen que ver con la incidencia de la Constitución en la crisis de gobernabilidad que actualmente padecemos. ¿Se puede en el ámbito de un Estado constitucional de derecho convocar a una asamblea constituyente? ¿Es posible que un poder constituyente, digamos, puede encontrar en el Estado constitucional de derecho cierto tipo de reglas que permitan su instauración, su funcionamiento y la posibilidad de suprimir una constitución por otra? Yo he visto a lo largo de las últimas semanas, o tal vez de los últimos meses, digamos,
a muchos profesores de Derecho Constitucional sostener esta tesis, al propio ministro de Justicia actual, ¿no? Él ha partido de esta tesis, él ha dicho, el pueblo es el soberano. Si ese pueblo soberano así lo decide, se convoca al poder constituyente y ese poder constituyente tiene toda la autoridad para darse una constitución. Mi primera observación a un planteamiento de esta naturaleza tiene que ver, digamos, con esa condición de soberano que tiene el pueblo o que tendría el pueblo según el ministro de Justicia y según algunos profesores de Derecho Constitucional que digamos, lo han respaldado en una afirmación de esta naturaleza. ¿Por qué? Cuando un poder constituyente entra a funcionar, ese poder constituyente, por definición, es un poder absoluto. ¿Y qué quiere decir que sea un poder absoluto? Quiere decir que es un poder que no reconoce ninguna autoridad por encima de él, pero tampoco ningún sometimiento a cierto tipo de reglas preexistentes. El constituyente de 1977 y 1978 reaccionó cuando el gobierno militar le quiso imponer cierto tipo de reglas para su funcionamiento, o cuando quiso observar el contenido de aquello que había aprobado esa Asamblea Constituyente. En 1919, cuando Leguía convocó a un plebiscito y pidió que se aprobaran 19 puntos con el propósito de que fueran vistos en la Constitución de ese año, en lo que sería finalmente la Constitución de ese año, una vez instalada la Asamblea Nacional rehusó a aprobar cada uno de los 19 puntos que había aprobado el plebiscito. ¿Por qué? Porque era la Asamblea Constituyente. El poder constituyente es absoluto, es ilimitado, no se encuentra arreglado, no admite ser reglamentado por ninguna autoridad preexistente o por ninguna autoridad que paralelamente a él exista. Cuando ese poder constituyente culmina su obra, y su obra no es otra cosa que aprobar una constitución, ese poder constituyente decide los medios conforme a los cuales el pueblo ha de actuar en el ámbito del Estado constitucional de derecho que él acaba de fundar con la aprobación de esa constitución. Y él dice que ese pueblo que está detrás suyo ha de conducirse en lo sucesivo conforme a cierto tipo de reglas, que son las reglas establecidas en la Constitución. Hay un derecho de participación política, dice la Constitución de 1993, por virtud del cual el pueblo puede aprobar cierto tipo de medidas que se le proponga, entre otras, por ejemplo, a través de un referéndum. Ese pueblo que aprueba medidas de esa naturaleza no actúa como un poder constituyente, actúa como un poder constituido, como un poder limitado, como un poder sometido a reglas. ¿A qué reglas? A aquellas que preestableció en la Constitución cuando tenía la condición de poder constituyente. Y en consecuencia, hay una ley de participación política que establece cuál es el modo, cuáles son los requisitos, bajo qué condiciones han de seguirse con el propósito de que el pueblo pueda aprobar o no cierto tipo de medidas mediante el instituto del referéndum. Ese pueblo no es ni actúa como un poder constituyente cada vez que elige al presidente de la República o cada vez que elige a sus representantes al Congreso. Actúa como un poder constituido. ¿Y por qué actúa como un poder constituido ese pueblo? Actúa como un poder constituido porque ese pueblo no va cada vez que se le ocurre, cada vez que quieran, digamos, se ponga de acuerdo cierto tipo de mayorías a elegir a un presidente de la República nuevo o a elegir a sus representantes ante el Congreso. No es elegir, no elige. Estás mal, pues. O a elegir a esos representantes ante el Congreso. No lo hace cada vez que quiere. Lo hace en los plazos que las normas constitucionales y las normas que de acuerdo con esa constitución se puedan haber dictado, establece. ¿Es poder constituyente? No actúa como poder constituyente.
Disculpen, Sí. son problemas que se presentan, la verdad estoy tratando de, bueno, ahí lo dejo, no sé qué cosas. Hablaba o planteaba, digamos, estaba tratando de abordar un primer punto relacionado con esa crisis de las reglas que en cierta forma el gobierno había inspirado con esa propuesta de convocar a una asamblea constituyente con el propósito de aprobarse una constitución. Y, digamos, la tesis que trataba de esbozar es que, según el gobierno y algunos, digamos, profesores de derecho constitucional que detrás suyo estaban con cierta vehemencia tratando de justificar una propuesta de esa naturaleza, sostenía la tesis de que el pueblo es el soberano, y si el pueblo en su mayoría decide que es necesario darse una nueva constitución, pues no había ningún problema y debería encarrilarse el camino con el propósito de convocar a esa asamblea. Y el camino, decían o sostenían o sostienen todavía, es el camino del referéndum. Mi tesis era un poco en el sentido opuesto, en el sentido contrario. Argumentaba o pretendía argumentar, y me parece allí nos quedábamos, de que en el ámbito de un Estado constitucional de derecho, el pueblo no actúa como un soberano. En el ámbito de un Estado constitucional de derecho, el pueblo, cuando se pronuncia, cuando realiza todo lo que finalmente realiza, como votar, aprobar normas mediante referéndum, elegir a sus autoridades en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, no actúa como un soberano. No se olviden que, digamos, la característica innata a un poder soberano es el de ser absoluto y el de no ser limitado. Cuando el pueblo decide elegir autoridades, decide aprobar medidas mediante referéndum, lo hace acoplándose, lo hace sometiéndose a normas constitucionales y legales que son los que encausan la forma como el pueblo puede expresarse o puede materializar su opinión. De manera de que, sostenía la tesis, en el ámbito de un Estado constitucional de derecho, el pueblo no es soberano, el pueblo actúa como un poder constituido. Y esto es, digamos, esto es una cuestión que debemos tener muy en cuenta. Y lo segundo, un poco en orden a la pregunta que se formulaba al momento de organizarse este evento, tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver que en el ámbito de un Estado constitucional de derecho, donde no hay lugar para soberanos o para otro soberano que no sea la propia Constitución, esa Constitución no es una norma que autorice, digamos, que posibilite una lectura según la cual sus instituciones puedan ser instrumentalizadas con el propósito de destruirla. Ya sea utilizándose los mecanismos como el referéndum o ahora como la reforma constitucional. Ustedes me dirán, pero la Constitución de 1993 contempla la posibilidad de que la reforma pueda ser o parcial o pueda ser total. Y es cierto. La Constitución dice que la reforma puede ser parcial y puede ser total. Pero eso no quiere decir, digamos, que se autorice la supresión de una Constitución por otra. Cuando habla la Constitución de una reforma parcial, se está refiriendo a algunos artículos relacionados con diversos temas en el ámbito de la Constitución. Pero cuando habla de una reforma total, esa reforma total excluye cierto tipo de principios que han sido considerados desde que empezó a funcionar el Tribunal Constitucional como principios inmutables, que no pueden ni siquiera ser objeto de reforma constitucional siguiéndose el procedimiento que la propia Constitución de 1993 establece. En 1928, en 1929, un jurista importante de la época, Carl Smith,
fue el que distinguió entre lo que es propiamente el procedimiento de reforma constitucional de lo que puede ser, digamos, un efecto de utilizarse indebidamente ese mismo procedimiento de reforma constitucional que él calificó de fraude constitucional. Utilizándose el mecanismo de la reforma constitucional con el propósito de destruirse, de suprimirse un ordenamiento constitucional, de instaurarse un nuevo orden constitucional, decía Carl Smith, en realidad lo que se consigue es utilizar fraudulentamente el mecanismo de la reforma con el propósito de violar a la Constitución. Porque dejamos de hablar de una reforma cuando en realidad lo que hacemos o lo que conseguimos o el producto que se obtiene es la instauración de un nuevo orden constitucional. Y entonces a mí, la verdad es que me parece conmovedor ver, en el caso de muchos profesores de Derecho Constitucional, ver todos los argumentos que tratan de venir con el propósito de legalizar o juridizar el funcionamiento de una asamblea constituyente, la permisión de que se pueda entrar en funcionamiento una asamblea constituyente con el propósito de que realice esa obra, de dar una nueva constitución. Algunos han sostenido que el caso chileno es un buen ejemplo. Han sostenido de que se puede modificar la cláusula de la reforma constitucional y a través de una modificación de la cláusula de la reforma constitucional se puede autorizar la convocatoria a una asamblea constituyente como finalmente se ha hecho en Chile. Yo normalmente lo que le digo a mis alumnos es, bueno, los chilenos nunca han sido, digamos, modelo, nunca han constituido paradigma, digamos, de avances en materia constitucional. Lo podrán ser en otros temas, no en derecho constitucional. ¿Por qué? Por varias razones. Les expongo dos. Una de las cuestiones fundamentales en el ámbito del derecho constitucional es que la cláusula de la reforma constitucional es una cláusula que no puede ser modificada. ¿Y por qué no puede ser modificada? No puede ser modificada porque esa cláusula es la competencia de todas las competencias. Es la cláusula a través de la cual el poder constituyente, al momento de aprobar su constitución, decidió primero instaurar un orden constitucional, pero al mismo tiempo advertir de que ese orden constitucional instaurado tras la aprobación de la Constitución no era inmutable y eterno en el tiempo, sino que podía entrar en crisis de legitimidad, en crisis, digamos, derivada como consecuencia del transcurso del tiempo, en crisis producto de la petrificación de su contenido, producto del cambio, la transformación radical de cierto tipo de valoraciones sociales dominantes, conforme, digamos, pase el tiempo y ella rige. La crisis derivada del transcurso mismo del tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que hace ese poder constituyente cuando aprueba una constitución? Dice, mi obra no es inmutable, mi obra, la constitución, no se encuentra petrificada. Puede ser actualizada. Pero esa actualización, en última instancia, ha de realizarse a través de la reforma constitucional. Esa cláusula de la reforma constitucional es una cláusula de granito, es una cláusula que no puede ser modificada, que no puede ser objeto, porque sería una contradicción en sus términos, que el órgano que se encuentra autorizado por esa cláusula de la reforma constitucional, que recibe su competencia de la cláusula de la reforma constitucional, como es el poder de la reforma constitucional, pueda a su vez disponer de la norma que lo habilita para ejercer tal poder. Para ponerlo en términos, digamos, que podamos entendernos mejor y no tan, digamos, tan lógico. El Tribunal Constitucional. De acuerdo con la Constitución, el Tribunal Constitucional es el órgano de protección de la Constitución. Y entonces la pregunta es, ¿puede el Tribunal Constitucional declarar la inconstitucionalidad de la Constitución? El Tribunal Constitucional recibe de la Constitución las competencias que tiene,
¿Puede ese Tribunal Constitucional, pese a ello, declarar la inconstitucionalidad de la Constitución, es decir, de la norma que lo habilita para el ejercicio de sus competencias? En el 2002, en el 2003, cuando se intentó algo semejante para restablecer la vigencia de la Constitución del 79, el Tribunal Constitucional dijo, esto es un oxímoron, esta demanda es un oxímoron, es un contrasentido en sus propios términos. Me está pidiendo a mí, que soy el órgano de protección de la Constitución de 1993, que declare la nulidad de la Constitución del 93 y restablezca una Constitución para la cual no he sido creado yo para protegerlo. Es un contrasentido. Es un contrasentido. Bueno, lo mismo habría que decir a propósito de la cláusula de la reforma constitucional. El poder de reforma constitucional recibe del artículo 206 de la Constitución la competencia para reformar todo lo demás que hay en una Constitución. ¿Puede ese todo lo demás incluir la propia cláusula que lo autoriza? La respuesta que se da es no. La respuesta que se da es no. Y eso es lo que han hecho en Chile. Dos, el Tribunal Constitucional, desde que entró en funcionamiento, y digamos, desde las sentencias, si mal no recuerdo, la 14-2002 y la 14-2003, dijo que el procedimiento de reforma constitucional, si bien puede ser parcial o total, sin embargo tenía límites. Y si tiene límites el procedimiento de reforma constitucional, quiere decir que por más que sea total, no es total. El total puede entenderse, puede modificarse a los 206 artículos incluso. Pero hay ciertos principios que dan identidad al texto constitucional. No vamos a, digamos, a suprimir esa cláusula sobre la dignidad humana, no vamos a suprimir esa cláusula sobre la economía social de mercado, no vamos a suprimir esa cláusula sobre la forma republicana de gobierno. Constitucional identificar cierto tipo de... Puedes modificar los 206 artículos, cambiarle las comas, los puntos, las IES, pero no puedes suprimir la identidad de esa Constitución, porque el Instituto de la Reforma Constitucional es un instituto de la Constitución de 1993 con el propósito de defender a esa Constitución. Y les decía, particularmente a mí me parece conmovedor que cierto tipo de profesores de derecho constitucional que hablan de interpretaciones constitucionales conforme a la Constitución, hablan de la necesidad de proteger los derechos y a las libertades, la Constitución reconoce, hoy día puedan sostener que sus institutos pueden ser utilizados con el propósito de socavar ese ordenamiento constitucional. Por supuesto que la Constitución allí, digamos, si ustedes advierten bien el asunto, se presenta como el origen de la crisis, ¿no es verdad? Porque la crisis del gobierno viene precisamente derivado del hecho de quererse hacer algo que en principio constitucionalmente no es posible. Digo, constitucionalmente no es posible, porque el derecho, y la Constitución forma parte del derecho, el derecho no regula la revolución. E instaurar un orden constitucional, es decir, suprimir la Constitución preexistente y darse una nueva Constitución es un acto revolucionario, y la revolución no es regulada por el derecho. Al contrario, el derecho surge, no bien la revolución quiere estabilizarse. El derecho cumple una función de darle estabilidad a cierto tipo de reglas. Si esas reglas ya no sirven, si esas reglas han encontrado en crisis, no es a través del derecho que la revolución va a encontrar cabida, sino es a través de los diversos mecanismos que ese mismo derecho contempla: referéndum, elecciones, reformas a la Constitución, etc. Pero de crisis gubernamental, y se me ha pasado ya un poco el tiempo, y creo que, digamos, esto ha sido consecuencia también de los problemas en los que hemos estado envueltos con esto de las máquinas, sobre todo las máquinas, tiene que ver, digamos, con esto que hoy día forma parte de la coyuntura y que de pronto no estuvo advertido, no fue, digamos, mapeado en su momento en esta presentación. Esta crisis que hoy día puede observarse del gobierno, ¿tiene o no mecanismos de solución? ¿Tiene o mecanismos que permiten o que permitan darle, digamos, alguna puerta y finalmente terminar con ello? Yo diría sí, ¿no? Yo diría sí. Si es que convenimos de que hay una crisis
que tiene que ver, insisto, como decía al principio, no con la legitimidad de origen, sino con la legitimidad de ejercicio de cierto tipo de actores políticos, empezando por el presidente de la República, y naturalmente también comprendiendo los propios parlamentarios, ¿no? Porque también ellos se encuentran, digamos, en cierta forma, en el meollo del problema. Yo diría que la Constitución es un instrumento no ya que genera crisis de gobernabilidad, como sucedía con las dos propuestas iniciales de tratar de, digamos, instaurar un orden constitucional o con el propósito de utilizar un mecanismo como es la reforma constitucional con el propósito de instaurar un orden constitucional por otro, sino que la Constitución en esta oportunidad se presenta como una norma que es capaz de establecer cierto tipo de marco con el propósito de solucionar esa crisis, con el propósito, digamos, de dar cabida a salidas institucionales, a salidas constitucionalmente establecidas frente a la crisis que actualmente vive el país. ¿Cuáles son esas salidas? Yo diría, digamos, en los últimos tiempos se han venido trabajando diversas hipótesis, pero digamos, la primera de ellas, me parece, la primera de ellas tiene que ver con una opción que sí está contemplada para el caso del presidente de la República y sin embargo está negada para el caso de los parlamentarios. Es la renuncia del presidente, ¿no? Esta es una salida institucional. Por supuesto, si el problema viene del presidente de la República, y no sé si ustedes convienen conmigo, pero digamos, en gran parte es el presidente de la República, es la figura del presidente de la República, es la persona del presidente de la República la que está, digamos, en cierta forma, poniendo en peligro esta gobernabilidad. La primera salida, el primer mecanismo constitucionalmente establecido con el propósito de evitar que se produzca una personalización de la crisis es la renuncia presidencial. Esto evidentemente tiene sus efectos. La crisis o la renuncia del presidente no supone una renuncia de la vicepresidenta o de los vicepresidentes. Ustedes saben que al lado de un presidente se eligen dos vicepresidentes de la República. Si renuncia el presidente, quien asume la titularidad o la cabeza del Poder Ejecutivo es la primera vicepresidenta en este caso. Si renunciara, a su vez, lo hace el segundo vicepresidente, y si estos dos renunciaran, asumiría el presidente o la presidenta del Congreso y debería convocar a elecciones. Digamos, esta es una primera salida. Una segunda salida que podría comprometer, digamos, a los dos actores, a los dos sujetos que en cierta forma han propiciado esta crisis, sería, digamos, algo así como lo que yo podría denominar la cláusula Valentín Paniagua, ¿no? Que es esta disposición, incorporar a través del procedimiento de reforma constitucional una disposición transitoria especial, como se hizo en el año 2000, con el propósito de permitir la renuncia del presidente de la República. En realidad esto no tiene por qué ser expuesto en esos términos, simplemente acortar el mandato presidencial del presidente y sus vicepresidentes, supongamos al 28 de julio del próximo año, y paralelamente acortar el mandato del actual Congreso de la República al 28 de julio del próximo año o de este año, si ustedes mejor lo consideran. Eso es lo que se hizo en el año 2000, luego de que el Congreso destituyera a Fujimori y sus vicepresidentes renunciaran, ¿no? Lo que hizo fue que el presidente del Congreso asumió la presidencia de la República y convocó inmediatamente a elecciones. Pero luego estaba el problema de ¿se debería o no se debería, digamos, elegir a un parlamento nuevo? Solamente se elegía al presidente de la República. Y entonces la reforma constitucional que se estableció en aquel entonces fue terminante. Acortemos el mandato de los parlamentarios y elijamos de una vez poder ejecutivo, poder legislativo. ¿Es esta una fórmula? Yo creo que es una fórmula perfectamente válida, ¿no? Es una fórmula
perfectamente válida. Ojo, que en cierta forma cierra o condiciona esto que se viene argumentando en los últimos tiempos acerca de si la renuncia del presidente y de las vicepresidentas y la asunción por parte del presidente del Congreso, del Poder Ejecutivo, supone una convocatoria solo para elegir al presidente y sus vicepresidentes o también para elegir al tema de sus congresistas. Esta reforma constitucional que se practicó se hizo en la inteligencia de que lo uno no acarreaba lo otro. O sea, que la renuncia del presidente, o mejor dicho, la destitución del presidente y la renuncia de los dos vicepresidentes, y por tanto la asunción del Poder Ejecutivo por parte del presidente del Congreso, no suponía el que se tuviera que convocar a elecciones generales, tanto para presidente como para parlamentarios, sino al revés. Se aprobó una reforma constitucional con el propósito de cortar el mandato del Parlamento, ¿no?, de los parlamentarios de ese entonces, y convocar finalmente a una elección general que comprenda tanto al presidente de la República y sus vicepresidentes, así como en el caso de los parlamentarios. Un tercer mecanismo, digamos, que tiene que ver con la crisis, con los mecanismos o las vías que se pueden encontrar en el ámbito constitucional para solucionar la crisis actual, tiene que ver ciertamente con el tema de la vacancia del presidente de la República, ¿no? Se ha discutido mucho, se discutió en los últimos 2 o 3 años, se ha discutido si el tema de la incapacidad moral permanente comprendía o no comprendía la incapacidad en la conducción del cargo, en la idoneidad para el ejercicio del cargo. También aquí ha sido, digamos, verdaderamente conmovedor tratar de ver a profesores de Derecho Constitucional sostener la tesis de que en realidad la incapacidad moral, desde que se aprobó con la Constitución de 1839, estaba referida única y exclusivamente al tema de la incapacidad mental. No fue así. No ha sido así. Históricamente la incapacidad moral, digamos, la idea en torno a que es necesario que nuestros primeros magistrados de la República se conduzcan con cierto tipo de moralidad cívica, ha estado presente a lo largo de las primeras constituciones, me estoy refiriendo a las anteriores de 1839, pero después, cuando en 1839 se aprueba, allí nomás, a los pocos años, durante el gobierno de Echenique, digamos, diversos parlamentarios, frente a los actos de corrupción que se le atribuían a su gobierno, levantaron una moción con el propósito de declarar la vacancia en el ejercicio del cargo del presidente Echenique por incapacidad moral, y no porque estaba loco precisamente Echenique, sino como consecuencia de la no idoneidad para el ejercicio del cargo. Esta es una hipótesis, digamos, uno de los caminos que la Constitución establece para deshacerse de un presidente que no observa, digamos, idoneidad en el ejercicio del cargo, ¿no? Y luego, bueno, diríamos, estamos con una figura polémica, si nos referimos ahora al tema de la destitución en el ejercicio del cargo, ¿no? La posibilidad de la destitución, que no es exactamente lo mismo que la vacancia, de acuerdo con la Constitución, es un mecanismo posible. Si ustedes revisan el texto constitucional, van a observar de que en el artículo 99 hay la figura del antejuicio, y establece ese artículo 99 que se puede acusar al presidente de la República, entre otro tipo de funcionarios, por el supuesto de infracción a la Constitución. El artículo 117 de la Constitución, sin embargo, pone inmediatamente un parche a ese artículo 99 de la Constitución y dice que el presidente de la República, durante su mandato, ojo, durante su mandato, en ejercicio del cargo, solamente puede ser acusado por cierto tipo de delitos: traición a la patria, impedir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral, impedir el funcionamiento del Congreso de la República, etc.
las que están contempladas en el artículo 117. Es decir, los únicos supuestos de infracción a la Constitución que en relación a un presidente en el ejercicio del cargo puede dar pie a un antejuicio constitucional y luego desencadenar, digamos, con la sanción de la institución, está constreñido a los supuestos contemplados en el artículo 117 de la Constitución. Por supuesto que en ninguno de estos supuestos calza, digamos, los problemas de conducción, de tener información, de tener conocimiento para el ejercicio del cargo del presidente de la República actual. Algunos están postulando modificar esta cláusula constitucional para introducir, digamos, dentro de los supuestos, además del delito de traición a la patria, y impedir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral, incorporar el delito de corrupción o alguna de las modalidades de los delitos de corrupción o contra la administración pública. Podría ser, digamos, un supuesto, pero la idea es que la figura del presidente de la República es inmutable, no es atacable en términos normales. Desde mi perspectiva es una salida, la reforma constitucional en ese sentido es una salida que si bien podría resolver un problema como ese que tenemos el día de hoy, sin embargo generaría un problema mayor en el futuro, porque bastaría simplemente que a un presidente se le denuncie por algún delito contra la administración pública para que inmediatamente el Congreso se vaya contra ese presidente. Yo lo quiero dejar ahí. Quiero, digamos, mi propósito ha sido tratar de presentar cierto tipo de hitos, cuál es la relación entre crisis de gobernabilidad y Constitución. La Constitución puede ser el origen de una crisis de gobernabilidad, lo es cuando se pretende, digamos, instaurar un orden constitucional nuevo, suprimir una constitución por otra, lo es cuando esa constitución es utilizada con el propósito, me parece, de desarticular las reglas que permiten estabilidad en la conducción del gobierno, a la que me refería al principio, pero también la Constitución puede cumplir una función que es el de, digamos, encaminar la solución a las crisis que en el ámbito del ejercicio del gobierno se puedan dar. Y cuando esta, digamos, crisis se presente en el ámbito del poder ejecutivo, particularmente en la figura del presidente de la República, una persona incapaz para poder ejercer el cargo, la Constitución establece cierto tipo de pautas, establece cierto tipo de figuras. Una es la renuncia, otra es la suspensión, otra es la vacancia, y la otra es la destitución, ¿no? Previo juicio político, de acuerdo con el artículo 99 y 100, leídos en concordancia con el artículo 117 de la Constitución. Ahí lo dejo, disculpen nuevamente las entradas y salidas, y quedo sujeto, digamos, a las preguntas, si es que las hubieran, de parte de los asistentes. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor Carpio, por su disertación. Quisiera poner en su consideración, en primer lugar, un hecho que ocurrió durante el debate de la Asamblea Constituyente, durante el hecho de la existencia de un Congreso Constituyente democrático, ¿no? Que dio la Constitución de 1993. Conversando con el doctor Fernández Arce, en una sesión, yo le pregunté si la Asamblea Constituyente podía hacer lo que fuera, ¿no? Y mi pregunta estuvo basada en un hecho. El Tribunal de Honor, que trató de rescatar a miembros de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, a integrantes de la Corte Suprema, de rehabilitar, ¿no es cierto?, a miembros de la Corte Suprema, había emitido un informe que se llevó al Pleno para la votación correspondiente. Y se entendía que la votación era una votación individualizada, ¿no?, para cada caso. Cuando los funcionarios que estaban en la asesoría de la mesa le dijeron esto al señor Torres Lara, que la votación, según la norma, se daba caso por caso, el señor Torres Lara dijo, votamos en grupo porque este es el primer caso.
Cuando yo le dije que eso no era viable al señor Fernández Arce, el señor Fernández Arce me respondió que la Asamblea Constituyente podía hacer lo que fuera. O sea, podía actuar también por fuera de la ley. Por fuera de la ley. ¿Qué comentario le suscita una experiencia como esta? Porque hay algunos que están argumentando que la Asamblea Constituyente puede hacer todo lo que le da gana. ¿No es cierto? El señor Gersi ha dicho eso, ¿no? Y los de Perú Libre piensan que es así, ¿no? ¿Cuál es el comentario que le suscita esta anécdota, vamos a decir así? Sí, bueno, hay anécdotas bien interesantes, ¿no? Yo en principio diría lo siguiente, como trataba de exponerlo, un poder constituyente, cuando entra en funcionamiento, no reconoce autoridad alguna. Autoridad que pueda coexistir, autoridad que pueda haber preexistido, y menos reglas que puedan haber, digamos, encauzado o haber reglamentado su funcionamiento. Salvo las reglas que la propia Asamblea Constituyente o que el propio Poder Constituyente apruebe para disciplinar su actividad. Y tú has recordado este caso en el Congreso Constituyente de 1993, Pepe, pero yo siempre utilizo este otro que digamos, sucedió en Venezuela, la vez que Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela constitucionalmente, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hay una anécdota bien interesante allí, ¿no? Que se la pueden encontrar, digamos, en YouTube. Yo siempre se las muestro a mis alumnos para, digamos, para que analicen el tema de las relaciones entre poderes constituidos y la Constitución, pero al mismo tiempo lo que supone una vez que ya está instaurada, digamos, una asamblea constituyente, está en funcionamiento una asamblea constituyente, la relación que tienen los poderes constituidos con ese poder constituyente. Bueno, cuando Hugo Chávez juramenta al cargo de presidente de la República Constitucional la primera vez, pone su mano en la Constitución, levanta la otra mano, la mano izquierda, y más o menos utiliza estas expresiones. Juro, el pueblo de Venezuela, quedaré al pueblo de Venezuela juro ante el pueblo de Venezuela y ante esta moribunda constitución, quedaré al pueblo de Venezuela una nueva constitución, lo juro. Esta es una relación muy interesante, ¿no? Entre un poder constituido, que es el presidente de la República, que es el poder ejecutivo, y su relación con la Constitución. Juro ante esta moribunda constitución. Ante una constitución de la cual recibe su poder, de la cual recibe su potestad, ¿no? Para el ejercicio del cargo, y jura frente a esa constitución que va a dar al pueblo de Venezuela una nueva constitución. Lo que hizo 6 meses después, estuvo convocando a la Asamblea Constituyente, y 1 año después se instaló la Asamblea Constituyente. ¿Y saben lo que hizo Chávez en el momento mismo en el que esta Asamblea Constituyente entró a funcionar y eligió como primer acto a su presidente, al presidente de la Asamblea Constituyente? Lo que hizo Chávez fue ingresar por el recinto donde estaba funcionando la Asamblea Constituyente con su banda, con su cinta que lo acreditaba como presidente de la República. Se acercó donde el presidente, se quitó la cinta y se la puso. ¿Qué es lo que estaba queriendo vendernos Chávez aquí? Digamos, bastante asesorado, ¿no? Ahora se sabe que, digamos, habían bastantes profesores españoles detrás de Chávez. Lo que quería poner en evidencia era que una vez que entre en funcionamiento el poder constituyente, ningún poder constituido está en la capacidad de poder condicionar la obra de esa Asamblea Constituyente, pero además que una vez que entre en funcionamiento un poder constituyente, las funciones de los poderes constituidos, la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, la función electoral, todas las funciones le pertenecen al soberano. Mientras él esté en funcionamiento, son sus funciones. Bueno, hemos agarrado el caso, digamos, de Chávez. Tú has recordado el caso de 1993. Podemos, digamos, recordar lo que sucedió durante 1822, ¿no? En 1822, cuando se instala la primera
el primer Congreso Constituyente en el país, empieza a expedir decretos. Y uno de los primeros decretos es aquel que establece que, entre tanto el Congreso Constituyente se encuentra en funcionamiento, las funciones de los órganos que estaban todavía vigentes en esa época, que venían de la colonia, los órganos seguirán funcionando, pero las funciones las mantiene para sí el Congreso Constituyente. Es lo que estaba queriendo poner en evidencia ese poder constituyente, ese Congreso Constituyente. Mientras él esté en funcionamiento, todas las funciones le pertenecen a él. Él es su titular, él es su propietario. Y claro, si se instala una asamblea constituyente, eso es lo que va a suceder, ¿no? Es lo que debería suceder, es lo que normalmente suele suceder. Por supuesto que esto puede tener consecuencias adversas o, digamos, ningún tipo de consecuencias dependiendo de quién se encuentra en el ejercicio del poder político, ¿no? Ustedes recordarán que en 1993 la Asamblea Constituyente era directamente tributaria de lo que quería Fujimori. Era una asamblea constituyente o un congreso constituyente democrático, como ha recordado Pepe, que no tenía ninguna voluntad de hacerle frente al presidente de la República, ¿no? Y que probablemente haya, digamos, acatado todo lo que ese presidente de la República quisiera. Pero en realidad, digamos, esa es una circunstancia coyuntural que no suele normalmente presentarse cuando está una asamblea constituyente en funcionamiento. Y si no, yo recordaría lo que sucedió nuevamente durante 1977 y 78, que funcionaba aquella asamblea, ¿no? Cuando los militares quisieron decirle a la asamblea constituyente que no estaban de acuerdo con cierto tipo de acuerdos que se habían adoptado y se habían incorporado a la Constitución, la asamblea constituyente aprobó un comunicado indicando de que mientras él estaba en funcionamiento nadie tenía capacidad de poder limitar la obra de ese poder constituyente. Y eso es lo que generó de que la Constitución de 1979, llamada así de 1979, en realidad no entrara sino en vigencia en 1980, ¿no? El 28 de julio de 1980, cuando formalmente se promulga por parte del presidente Belaúnde. Los militares, digamos, querían poner cierto tipo de reparos, cierto tipo de objeciones, y no se lo permitieron. Bien, tenemos en el auditorio a la doctora Marisol Pérez Tello, que es muy conocida porque ha sido ministra de Justicia y congresista, a la cual le prestamos nuestro especial saludo. Está con ánimo de provocar solamente, ¿no? Con ánimo de provocar. ¿Está usted en consonancia con las expresiones del doctor Edgar Carpio? Primero, Pepe, te agradezco el espacio. Creo que todos los que estamos acá hemos venido porque conocemos este foro, pero además porque Edgar es uno de los hombres, de los juristas más destacados en esta materia, ¿no? O sea, yo he venido a aprender, en realidad, no tanto a fijar una posición, sino a escucharlo, que siento que, a diferencia de otros constitucionalistas que tienen la tentación de encontrar los caminos sobre la base de una decisión política que ya tomaron, Edgar pone siempre por delante la ley. Y yo creo que eso es lo que necesitamos ahora. Así que por eso es que he venido, porque siento que le estamos haciendo un gran daño al país. Yo soy constitucionalista, estudié en la Universidad Católica, pero por supuesto conozco mis limitaciones y sé cuando estoy frente a alguien que sabe muchísimo más que yo, y Edgar sin duda me lleva varias idas y vueltas. Yo tuve el privilegio de contar con su apoyo y la verdad es que todas las cosas que se hicieron bien fueron obra de él, las que se hicieron mal seguramente obra mía, pero siento que lo que él está diciendo tiene un fundamento en lo que es más importante en la República, que es la Constitución. Nosotros quisimos sacar la foto del presidente de todos los ministerios y poner la foto de la Constitución para mandar esta señal de la que ha hablado hoy Edgar. En su momento el presidente no tuvo problema, pero en una política antropomorfa como la que vive nuestro país, es difícil entender esta lógica de la supremacía de la ley, sobre todo en un país en el que no se respeta la ley, que yo creo que es el fondo del problema. Entonces siento, querido Pepe, y por eso la importancia de escuchar voces como la de Edgar,
que las personas no están buscando una respuesta jurídica, están buscando construir una respuesta jurídica sobre la base de una decisión política. Y eso tiene que ver con acusaciones constitucionales, unas más ridículas que otras, que lo que buscan es bajar el número de votos que se necesita para el objetivo que pueden tener previamente enseñado, que es sacar al presidente. Y yo siento que eso no es honesto. Puede ser legítimo, ya no voy a cuestionar eso, no es este el foro, pero siento que debiéramos de ser conscientes que no hay respuestas constitucionales a un problema que no está en la ley ni en los abogados, sino en los ciudadanos. Por eso es que la claridad de Edgar respecto de lo que significa el poder constituyente, el poder constituido, resuelve el problema legal, que hoy también está resuelto con una ley que era innecesaria, pero que buscó sellar eso, pero no resuelve el problema de fondo, y es cómo canalizan las demandas de reforma constitucional que existen y que deben darse, porque algo ha funcionado mal, ¿no? Y cómo canalizas o explicas que no es la economía social de mercado el problema, sino la pésima capacidad del Estado o la nula capacidad del Estado de impedir, entre otras cosas, monopolios, oligopolios, abuso de posición de dominio. Entonces yo siento que es eso, por eso agradezco tanto este espacio y quisiera preguntarle a Edgar, aprovechando que me regalas esta posibilidad de saludarlos y felicitarlos por este esfuerzo académico. ¿Cómo es que considera él que debiera enfrentarse, o cómo crees que puede haber una salida democrática a este reclamo de que se vayan todos, ¿no? O sea, yo sí siento que hay por un lado un poder ejecutivo y un poder legislativo, y que ambos poderes son independientes. He escuchado argumentos de ambos lados, y la verdad es que también podría construir algunos en el ánimo de conseguir incentivos que no sean perversos para que hayan votos. Pero ¿cómo crees que puede canalizarse esta demanda? Si crees que puede canalizarse, ¿cómo crees que podría hacerse una salida democrática? Y claro, creo que la salida para mí sería que todos empezaran a hacer las cosas bien, empezando por el presidente de la República, ¿no? Y empezáramos a intentar sostener un periodo de gobierno, pero claro, si las cosas se siguen haciendo como se hacen, es insostenible. ¿Cómo no caer en la tentación de romper el único límite al ejercicio del poder del Estado impuesto por nosotros mismos, y a caer en correcciones constitucionales que terminen reventándonos en la cara en una democracia frágil? Nunca pensamos que en 5 años, como el último periodo, íbamos a tener 4 presidentes. Tampoco pensamos que al ir a un proceso electoral el 11 de abril del año pasado termináramos en la situación en la que estamos ahora. Sin embargo, estamos. ¿Cómo crees que el derecho tiene respuestas? ¿Cómo analizarías desde el derecho esta sensación de que no es la ley hoy un camino, pero al mismo tiempo es el único límite a accesos de cualquiera de los dos extremos que han polarizado el país? Gracias, Marisol, por tus palabras. Yo diría, digamos, que la circunstancia alrededor del que se vayan todos pasa no solamente, digamos, por temas de naturaleza jurídica, sino por temas de naturaleza política, ¿no? Decía en algún momento en mi exposición que uno de los mecanismos que la Constitución ofrece y que se ha intentado hace 20 años, cuando subió don Valentín Paniagua a la presidencia transitoria, era el camino de la reforma constitucional, ¿no? Ese camino de la reforma constitucional supuso destituir al presidente, o sea, contra su voluntad, porque en ese entonces Fujimori renunció, el Congreso de la República lo declaró, lo destituyó por incapacidad moral, y sus vicepresidentes renunciaron. Digamos, detrás de esa renuncia hubo un tema de orden político, comprenderán ustedes, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba en tal descrédito el Congreso de la República de aquel entonces, recordarán, digamos, lo que salió, lo que se hizo público a propósito de los Vladivideos, ¿no? Congresistas que se cambiaban de una bancada por otra, que se pasaban de la oposición al oficialismo por sumas de dinero, por cierto tipo de prebendas. El Congreso estaba tan desprestigiado de que se dieron cuenta de ellos que era
políticamente insostenible que pudieran seguir con su mandato, que es un mandato de 5 años. En un contexto donde la propia Constitución establece que el cargo al mandato parlamentario es renunciable, ¿no? Digamos, esa circunstancia política generó una salida jurídica. La salida jurídica que hace 20 años se tuvo es aprobar una reforma constitucional o siguiéndose el mecanismo de la reforma constitucional e introducirse una disposición transitoria especial, por virtud del cual se acortaba el mandato del presidente de la República al 28 de julio del año siguiente, del año 2001, si mal no recuerdo, y el mandato parlamentario también al 28 de julio del año 2001. ¿Qué permitió esto? Permitió que el presidente de la República, transitorio, don Valentín Paniagua, convocara un proceso electoral de carácter general, tanto para elegir presidente y vicepresidentes como para elegir parlamentarios, y sigan después sus 5 años como finalmente sucedió. Hoy día, digamos, las circunstancias por las que pasa el presidente de la República, no creo que podamos, digamos, poner si quieren debate el tema de si es una persona que tiene capacidad, ¿no? Si es idónea para el ejercicio del cargo. A mí me parece claramente que no lo es. Pero un problema de esta naturaleza acarrea una situación semejante en relación a sus vicepresidentes. Primera pregunta. ¿Hay algún vicepresidente que ha dicho que, digamos, renunciaría simultáneamente si es que el presidente lo hace? Pero todavía queda un segundo vicepresidente. En el Congreso de la República, digamos, encontramos, como siempre lo encontramos, digamos, personas de todo tipo, ¿no? Cada vez que, digamos, mis alumnos suelen poner objeciones al tipo de representantes, al tipo de parlamentarios que tenemos en el Congreso de la República, les suelo recordar algo que quisiera hacerlo de nuevo el día de hoy con ustedes también, ¿no? Esos señores están allí sentados no porque hayan ganado un concurso de 100 metros planos ¿no? Y se hayan apropiado de una curul parlamentaria, ¿no? Esos señores están allí con el voto de todos y cada uno de nosotros. Nosotros los hemos elegido. Esos señores representan a los más de 30 millones de peruanos. Y digamos, en esos más de 30 millones de peruanos hay peruanos de todo, ¿no? Entonces, ¿es la misma situación en la que se encuentra ese Congreso de la República? Me parece que, digamos, si es que hacemos un análisis comparativo con lo que sucedía hace 20 años atrás, en lo más mínimo, ¿no es verdad? No hay punto de comparación entre uno y otro. Habrán impresentables, habrán personas que no, digamos, que sean no susceptibles de acarrear nuestras simpatías personales, nuestras simpatías colectivas, lo que quieran. Pero, digamos, problemas de esa naturaleza no se observan. ¿Qué es lo que puede generar, digamos, que esos propios parlamentarios, porque ellos son, digamos, los que tienen el camino expedito para iniciar el procedimiento de reforma constitucional, pudieran decidir a sacar, digamos, de la cajita, de la caja que ofrece el Instituto de la Reforma Constitucional y puedan aprobar una modificación de su mandato a través de una cláusula transitoria especial como la que se utilizó hace 20 años atrás? Un poderoso movimiento, ¿no es verdad?, ciudadano orientado a decirles, váyanse todos. ¿Es posible esto? Si es posible, digamos, no dependemos de un factor jurídico, es enteramente político. ¿Existe una vía? Sí, la vía jurídica, la vía de la reforma constitucional, de acortar los mandatos. Pero complicado de que se realice, ¿no? Por lo que yo he escuchado, digamos, a la presidenta del Congreso y a algunos parlamentarios de oposición, no es un camino que ellos tengan claro. Y de hecho, algunos de ellos incluso se han mostrado reticentes. Muy complicado, me parece, poder iniciar el camino que hace 20 años hicimos. Ahora, sí es muy interesante plantearnos el tema de qué supone que el presidente de la República renuncie y que renuncien los 2 vicepresidentes, que asume el presidente del Congreso de la República, ¿no? Y convoca constitucionalmente solamente elecciones para el presidente y vicepresidente, no para parlamentarios.
Cuando se quiso hacer para parlamentarios, se utilizó una reforma constitucional, que fue además especial. Y creo que es importante, digamos, tenerlo esto bien claro, ¿no? Hay otra cosita que me parece también tremendamente importante. Supongamos que no se inicia ese procedimiento de hace 20 años y se intenta este otro. El presidente de la República no quiere anunciar, el Congreso de la República no tiene los 87 votos para suspenderlo, para destituirlo, para vacarlo, no tiene. Pero se le ocurre al Congreso de la República modificar la Constitución e introducir una cláusula, como la de hace 20 años, según la cual el mandato del presidente vence el 28 de julio del 2022. No hay renuncia del presidente. ¿Podría hacerse? ¿Podría cortarse el mandato del presidente de la República contra su voluntad? Digamos, una actuación de esa naturaleza me parece muy interesante, bastante audaz. Ojo, que podría solucionar este problema, pero al mismo tiempo generarnos un tremendo problema si es que vemos ahora las cosas en perspectiva y hacia adelante. Porque cada vez que no nos guste un presidente de la República, podríamos apelar a esa experiencia. Y entonces, propuestas de esta naturaleza, si bien hacen frente a un problema del día, del hoy, sin embargo, terminan generando tremendos problemas hacia adelante. Algo muy semejante, digamos, a la aprobación de esa reforma constitucional que prohíbe que los parlamentarios se puedan reelegir, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta que no tenemos ahora clase política. No sé si se dan cuenta de que un Estado democrático y constitucional de derecho necesita de una clase política. Y esa clase política no haya sido la mejor, que no sea la mejor, no quiere decir que no requiramos de políticos, necesitamos de políticos. Y hoy día no los tenemos. No sé si con eso he dado respuesta, Marisol, a lo que querías preguntar. Muy bien. Sí, Marisol. No, agradecer este esfuerzo de búsqueda de alternativas. Yo creo que nos falta un camino largo todavía por recorrer y creo que legitimar la conducta de ambos poderes ayudaría mucho a poder discutir esto sin una presión externa, ¿no? Porque siento que hay vacadores y gente con ganas de disolver, y hay en el medio necesidades que no se están logrando satisfacer. Y todo esto puede generar, claro, y la ley no contempla eso, pero interesante tener los marcos jurídicos claros, ¿no? Yo, por ejemplo, siento que este triunfo, considero un triunfo, de haber zanjado el debate sobre la venta famosa de quita de la reforma constitucional, sobre la base del poder constituido y, digamos, recogido en la Constitución que fija las reglas para su propia reforma, no resuelven el problema de fondo, y es que el 65% de la gente quiere que las decisiones importantes del país se tomen vía referéndum, ¿no? Y además tampoco revelan lo oscuro que hay detrás de que nadie se atreve a decir, oye, consigue los 52 votos y aunque no se admita tu reforma, puedes ir a referéndum, pero nadie habla de la verdad del asunto y dice, no hay pues 52 votos, así como no hay 80 y tantos, no hay 52, pero si hay respaldo en la sociedad respecto a esa decisión con poderes de ambos lados deslegitimados. Yo siento que hay pues un problema que no necesariamente es constitucional. No creo que cuando empezamos a tirar la Constitución desde ya varios años para que encajara en nuestras necesidades políticas, empezaron los problemas, y ahora no sabemos cómo deshacerlo andado, ¿no? Y la generosidad de Edgar cuando habla de los constitucionalistas cándidos que buscan dar explicaciones, me parece que es ruin, ¿no? O sea, no de parte de él, sino de aquellos que teniendo un conocimiento y una vida andada, y además no teniendo, como es mi caso, por ejemplo, claramente una posición política y que debieran dar luces, lo que hacen es generar más sombras, ¿no? A partir de
no ser capaces de decir, por ejemplo, no hay una salida constitucional. Tenemos que pensarla. Y quizás eso sería más franco, ¿no? Por eso es que agradezco tanto, Pepe, y por supuesto a Arturo y al grupo que hay detrás, este espacio de reflexión abierto y sincero y de preocupación por el Perú más allá de la coyuntura, ¿no? En el que además, lo digo en público y en privado, estamos escuchando al mejor sin duda. Muchas gracias, Edgar, muchas gracias, Marisol. ¿Alguna persona del auditorio que desee hacer uso de la palabra para hacer alguna pregunta o algún comentario? Ahí dice portátil HP, y la verdad es que no puedo identificarlo, de repente es Manuel Galvez, ¿sí? Que ha levantado la mano. Ricardo Milla. Don Ricardo Milla, tiene uso de la palabra. Hola. Bueno, ante todo, felicitaciones por esta convocatoria que me parece muy interesante, al doctor Carpio por la magnífica disertación, a Marisol, toda la vida, como siempre, ella dando opiniones muy acertadas. Y coincidentemente, lo que dice el doctor Carpio y Marisol es una respuesta contundente ante la pregunta, ¿no? O sea, jurídicamente y constitucionalmente no hay una salida. O sea, no existe una salida. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque no existe una salida, digamos, de ese tipo. De otros tipos sí, de repente. ¿Y por qué? Estamos ante una situación que ha sido generada, toda esta situación ha sido generada con Sendero Luminoso. O sea, y voy a hacer un resumen muy, muy rápido. Sendero Luminoso quiso tomar el poder, ¿no es cierto? A la fuerza, etcétera, como es justamente la ideología que ellos tienen marxista, leninista, maoísta, etcétera. Y como también este partido político que nos está gobernando ahora también tiene la misma tendencia. Claro, con el sello de materialista, para Mariátegui colocarlo de alguna manera como un sello peruano, ¿no? Pero es lo mismo. Y todos sabemos que es así. Y todos sabemos que este partido es comunista. Y todos, efectivamente, somos conscientes que el ideario de este partido apunta justamente a la destrucción de las libertades, ¿no es cierto?, a poner en peligro los derechos de los ciudadanos. Eso es comunismo. Y sabemos todos perfectamente eso. Pero muy pocos decimos esto justamente. Oh, estos son comunistas y hay que atacarlos como comunistas. Cuando Sendero empieza esta guerra, la guerra esta, que ellos la quisieron llamar política, pero no era política, sino que emplearon justamente la guerra militar para sus propósitos, fueron vencidos, pero en el campo militar. Y aquí viene el problema, que ese problema sí yo considero que las Fuerzas Armadas han tenido un serio problema aquí después de esa guerra que la ganamos en el campo. Que no solamente la ganamos los militares, por cierto, ¿no es cierto? Ahí participaron pues, también las rondas campesinas, participaron, la ciudadanía también en general tuvo su parte, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasó después? Después ocurrió que vinieron otros gobiernos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaban con esos otros gobiernos? Los gobiernos civiles, ¿no es cierto?, que llegan, porque tienen que ser así, no conocen esta problemática y esta guerra que se llama la guerra subversiva. No la conocen. Entonces, el militar que tenía que haber hecho, ¿no es cierto? Aquellos oficiales generales que fueron ministros, etcétera, y ahora hablan y proponen, ellos han debido de justamente decirle, oiga, señor presidente, con su equipo, le voy a explicar en qué consiste este tema. Este tema es la guerra subversiva y que no termina en el campo militar. No termina allí. No termina. Esto sigue. Cuando Abimael Guzmán agarra su manito, su dedito y se lo coloca en la sien, en la mente, da a entender precisamente de que hay una continuación de esta guerra, y es la guerra ideológica. Esa guerra ideológica que la ha ganado Sendero. O sea, hay que reconocer que la ha ganado. ¿Qué hubieran hecho los militares? O sea, nosotros los militares, ¿qué hubiéramos hecho realmente? O los comandos. Señor presidente, acá hay un plan. La Secretaría de Defensa Nacional que ha desaparecido, que es la encargada justamente de hacer esos planes. Acá hay un plan para justamente la guerra psicológica o la guerra
de tipo político, ¿no es cierto? Esa guerra la estamos perdiendo porque no se aplicó ningún plan, porque el presidente de la República no sabía que existía ese plan. Porque si hubiera existido ese plan, el Ministerio de Educación, Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía hubieran participado en ese plan. ¿Y cómo? Las universidades, los colegios y todo donde hay mente de por medio, Sendero Luminoso lo ha conquistado. Por eso es que jóvenes y no tan jóvenes hablan de Abimael Guzmán como una persona que ha sido un luchador social. Esos son los resultados. Y por eso, ¿no es cierto?, hemos escogido, bueno, yo no, hemos elegido, yo no, a un gobernante que es comunista y que abraza justamente el marxismo-leninismo. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Ellos han empleado perfectamente esto para llegar, o sea, a esa guerra, que les digo, psicológica, política, etcétera, ¿para llegar a dónde? Para llegar al poder. Y ya están en el poder, pues. Y todos los días están avanzando. ¿Qué cosa hay que hacer? El Congreso. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? No tiene los 87 votos, pues. No los tiene. Ni los va a tener. Porque si hay dos partidos políticos que por ahí, Acción Popular, APG, etcétera, dos de ellos, nada más de su integrante, votan en contra, ya está. Ya no tenemos los 87 votos y en consecuencia eso la vacancia no existiría. No podemos sacar al presidente. El Congreso no puede hacer nada. En las calles ya tenemos una experiencia. La calle tiene efecto cuando hay muertes, lamentablemente. Y esa no es así. Para eso no se emplea la calle. Porque cuando acaban de sacar a Merino, por ejemplo, y lo sacaron porque justamente hubieron 2 muertos. ¿Acaso las marchas que después han habido o las anteriores han tenido un efecto como para sacar a un presidente? Muy difícil. No lo van a hacer. Entonces me dirán, mucha gente habla, y los militares, etc. Bueno, podría ser una fórmula interesante. Yo, por ejemplo, digo, hay un artículo en la Constitución, en la 175 de la Constitución, que habla acerca de las Fuerzas Armadas y la finalidad primordial de las Fuerzas Armadas. Hay 2 importantes, donde dice ahí, las Fuerzas Armadas garantizarán, hablan de la soberanía nacional y hablan de la integridad territorial. De la soberanía en chiquito. Soberanía, pueblo soberano con sus gobernantes que tienen la obligación de defender las libertades y los derechos de los ciudadanos. Entonces, si eso es cierto?, soberanía, entonces yo digo, las Fuerzas Armadas no han observado de que esa soberanía está en peligro total, no han leído el ideario de Perú Libre. Entonces, si esto es así, las Fuerzas Armadas deberían de garantizar. ¿Cómo garantizan? Bueno, pues yo no le voy a decir todo el plan, ¿no? Eso lo tendría que hacer el jefe de comando conjunto. Y así, de la misma manera, la integridad territorial, si bien es cierto, no se ha concretado el delito de traición a la patria, pero ya tiene una intencionalidad este presidente de entregarle, o mejor dicho, de desconocer esta defensa del territorio nacional. Al contrario, quiere entregar. Entonces, bueno, el artículo que está en la Constitución y habla de las Fuerzas Armadas y su intervención, bueno, intervención entre comillas, dice garantizará. Bueno, ¿qué hace las Fuerzas Armadas entonces? ¿Cómo garantiza la soberanía y la integridad territorial? Por ese lado. Y yo sí creo que los militares deberían haber participado en la formulación de la Constitución. De repente, por eso los militares, como decía el doctor Carpio, intervinieron de alguna manera para algo. Pero sí, ¿sabe por qué? Porque el contenido de la Constitución también hay contenido, mucho contenido, sobre el tema de la defensa nacional. Y los únicos que conocen la defensa nacional son precisamente los militares, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que a los subversivos, la continuación de la subversión, que es esta, ¿no es cierto?, no podemos tratarlos como si fueran demócratas, porque no lo son. Y si no son demócratas, ¿cómo lo vamos a tratar? Bueno, por el contrario, pues la democracia debe tener alguna defensa para poder lograr de que efectivamente, al final de cuentas, el comunismo no se establezca y no se implante en el país. Ese era mi comentario, mi estimado Pepe. Sí, muchas gracias.
Don Edgar Carpio tiene algo usted que decir al respecto, supongo. Nada, solamente agradecerte, Pepe, agradecerte por la invitación, agradecerle a cada uno de los que, pese a todas las circunstancias adversas del internet, de la máquina, nos han seguido el día de hoy. Te agradezco mucho, Pepe, a ti, al doctor Landaure, y muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Escuchamos las palabras de don Arturo Landaure, por favor. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Edgar Carpio por su magnífica conferencia y también a la doctora Marisol Pérez Tello por su intervención. Al señor Ricardo Milla también agradecemos y los esperamos nuevamente en otro conversatorio. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Sí, muchas gracias, don Arturo. Solamente intervengo finalmente para anunciar que el próximo 22 el doctor César Delgado Gembes estará por acá con una disertación muy interesante sobre Constitución y ética pública, ¿no? Constitución y ética pública, ¿no? Este asunto de la vacancia presidencial tiene que ver mucho con la ética pública. Bueno,